Bueno, la introducción a la teología de Santiago. El autor es Santiago, medio hermano del Señor. Es para muchos la mejor sugerencia en cuanto a su autoría. Número uno, porque existe similitud del lenguaje de la epístola con el discurso de Santiago en Hechos capítulo 15. Y número dos, porque existe similitud entre la epístola y las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, Santiago 1:22 y Mateo 7:20. Y les voy a pedir que por favor saquen una Biblia. Y por ejemplo, Nelson me puede leer Santiago 1:22 y el pastor Álvaro me puede leer Mateo 7:20. Alex me va a leer Santiago 3:12 y nuestro hermano de Bolivia me va a leer Mateo 7:16. El otro hermano que es de Guatemala me va a leer Santiago 2:5 y no sé si hay otro más ahí, me lee Mateo 5:3. Yo ahorita voy manejando, le quedo mal ahorita en eso. Ah, ok, alguien más me ayuda entonces. Santiago 1:22 me dijo, pastor. Santiago 1:22 y Mateo 7:20. ¿Qué más ahí? Leo Santiago 1:22. Ok. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estoy leyendo Reina Valera del 60. Ok. Mateo 7:20. 7:22 o 7:16 de Mateo. Dice Mateo 7:16 me dijo. 7:20, creo que era. 7:20. 7. Ah, que este está en el otro, ¿verdad? Primero vamos a leer Santiago 1:22 y luego Mateo 7:20, porque vamos en este orden, para ver las similitudes. Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Ok, entonces, ¿cuál es la similitud entre que Jesús dice, bueno, hay que dar frutos, y Santiago dice, no hay que ser solamente oidores, ¿verdad? Sino que hay que hacer la palabra de Dios, o sea, va la enseñanza del Señor ahí. Vamos con Mateo, Santiago, perdón, 3:12 y Mateo 7:16. En Santiago 3:12 dice: ¿acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Okay. ¿Qué dice Mateo? Mateo 7:16. Sí. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Okay, entonces vemos una similitud de alguna manera entre dos cosas, los higos, la fuente. Entonces como que va usando el mismo lenguaje de lo que el Señor está diciendo acerca de los frutos, acerca del comportamiento, ¿verdad? Entonces ese es uno de los puntos más fuertes que a nivel teológico en la mayoría de seminarios se va a enseñar, ¿verdad? Esto se lo va a enseñar, por ejemplo, el seminario reformado, porque prácticamente es una de las enseñanzas más fuertes del doctor Paul Ames, Dwight Pentecost. La mayoría, si usted lee la Biblia del pastor John MacArthur, casi van por lo mismo, ¿verdad? Enseñando ese tipo de similitudes para poder destacar que entonces Santiago es el autor de esta epístola, pero no cualquier Santiago, ya que en la Biblia existen varios Santiago, ¿verdad? Entonces, al final, ¿verdad? En vez de estar viendo si es Santiago, el hijo de Zebedeo, si es el Santiago conocido como el menor, si es
otro Santiago de los que estaba en la Biblia, realmente todos van a ir a dar, que es el hermano o el medio hermano de Cristo, ya que era hijo de Santiago, es hijo de María y hijo de José. En cambio, Jesús es hijo de María, pero no hijo de José, entonces sería medio hermano. Todos van a dar a que es ese hermano de Jesús y que es Santiago. Ahora, en otras Biblias aparece la palabra San Jacobo, porque es el nombre realmente de este Santiago. El problema ya es que la traducción, no solamente en el castellano antiguo, en el latín, esa J que aparece al principio es como una I. Entonces al final se traducía como Jacobo. Y todos llegan al consenso de que esa pronunciación dio como Santiago, que es como Santiago, pero realmente la traducción verdadera sería San Jacobo. Entonces, Jacobo era el nombre de este personaje y no es que sea una traducción, porque a mí me enseñaban en un seminario, cuando yo estudié en uno de los seminarios, me decían, no, es que en hebreo es Jacobo y en griego es Santiago, y con eso me quedaba, pero realmente no es así, sino que fue una cuestión de traducción, pero no tanto del griego, sino de pronunciación en aquel tiempo. Tiene que ver con el castellano antiguo y incluso con el latín, y es por una letra. Entonces, eso es lo que ahora ya se tiene en investigación. No sé si me está escuchando bien para ir corroborando. Fecha y lugar de donde se escribió. Por algunas menciones, como las del agua salada y amarga, lluvia temprana y la tardía, el mar cercano, higos, olivos, etcétera, apunta al entorno de Palestina. Así que probablemente fue Jerusalén. La fecha puede ser anterior al 63 después de Cristo, porque según Josefo, Santiago fue martirizado por esa época. Así que todo apunta que esta epístola fue escrita desde Jerusalén, desde Jerusalén. Vamos a la otra diapositiva. Ok, ¿quiénes eran los destinatarios? La epístola va dirigida a las 12 tribus que están en dispersión, lo cual sugiere judíos creyentes. Dispersión es la palabra también diáspora. Eran judíos creyentes regados por todo el imperio y que a lo mejor se reunían en algunas sinagogas, según Santiago 2.2. Eran monoteístas también y conocían la forma judía de los juramentos. O sea que esta carta tenía como destino llegar a judíos que estaban dispersos en todo el imperio romano. Darles aliento, ya vamos a ver eso también. Sigamos a la próxima. Ok, propósito teológico. Los creyentes hebreos se enfrentaban a pruebas, sin lugar a dudas, persecuciones por parte de los judíos incrédulos, y ellos no sabían cómo lidiar con eso. Además, Santiago les escribe para orientarlos sobre no atribuir a Dios ciertas cosas que padecían, para que amaran a los demás, para que dieran evidencia de su fe, para que no siguieran las divisiones entre ricos y pobres, y para controlar la lengua, entre otros temas más. Ahora, quiero hacerles una pregunta, ¿verdad? Y quiero que participemos. ¿Quiénes hemos leído la epístola de Santiago? Y podemos decir qué es lo que más nos llama la atención de esta epístola al haberla leído. ¿Qué tema es el que más nos llama la atención? Bueno, ahí personalmente quizá hay como varios subtemas ahí en los cuales creo que son importantes, como el tema del dominio de la lengua, que hace mucha referencia a la carta. Sin embargo, creo que una de las cosas que yo he encontrado es el hecho de la importancia que hace ver el escritor de acompañar la fe con obras, ¿verdad? Como lo deja claro en varias partes de la carta, al punto que hace esa referencia de que que la fe, si no se manifiesta en obras, es una fe muerta, ¿verdad? Entonces creo que
que personalmente pues me llama la atención eso, esa parte en la cual él hace mucho hincapié, Santiago hace mucho hincapié en cuanto a esa referencia. Además, no sé si qué tan equivocado esté, pero leía hace algún tiempo, por ejemplo, que Lutero tuvo bastante objeción a esta carta y la consideró durante algún tiempo, durante mucho tiempo, como contraria a la gracia, ¿verdad? Entonces, por esa referencia que hace al valor de las obras en el tema también de la salvación. Así que eso sería lo que yo recuerdo. Una de las cosas que, bueno, yo siempre he considerado muy importantes en el caso de Santiago es cuando hace énfasis en que al ir acompañado de una práctica donde dice ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos, ¿verdad? Entonces, y retomando una frase, no me recuerdo quién la dijo, estudiando aquí en el instituto, de que porque somos salvos, por esa gracia es que obedecemos y practicamos la palabra, ¿verdad? Entonces, eh, o sea, prácticamente, digamos, contrario a lo que creía, como dijo el hermano Nelson, Lutero no es el énfasis en las obras para ser salvo, sino que el hacer la palabra es consecuencia de considerarse uno salvo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que más a mí, en lo personal, me reta mucho en el caso de Santiago. Bueno, sí, retomando lo que dijo nuestro hermano Nelson y también nuestro hermano Pastor Alvarado, esta carta fue utilizada bastante por la Iglesia Católica Romana en el sentido de que ellos siempre veían que las obras tenían un nivel muy supremo, muy alto, y lo comprobaban a través de lo que era Santiago. Y algunos teólogos en esa época, como decirlo así, tendría que explicarlo de una manera de que sin alterar, es decir, que la Biblia no se puede contradecir, sino que entre ellas mismas se revela. Y una de las cosas más sorprendentes que veo es que las obras no salvan a nadie, pero estas obras son el producto de que en verdad tiene una fe salvífica. Y es lo que llegaron a la conclusión al final los reformadores. Que las obras al final no salvan, pero es un fruto, una evidencia visible de una fe salvífica. Solamente. Creo que toca el libro de Santiago, toca aproximadamente como 22 libros del Antiguo Testamento, ya haciendo una exégesis. Y también hay énfasis en las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, Santiago contiene como unas 15 alusiones al Sermón del Monte. También debió haber, dice, reunido información con quienes oyeron a Jesús, pues en ese tiempo no se había convertido. O sea, Santiago realmente cuando Jesús estaba, que no había resucitado, no había sido sacrificado, Santiago tenía la oportunidad de poder hablar con Jesús, de andar con él, porque era el medio hermano. Jesús vivía en su casa, digamos. Pero lastimosamente la familia de Jesús no creyó en él. De hecho, hay una escena en los evangelios donde los hermanos de Jesús le dicen, vos estás fuera de sí, le dicen a Jesús, andate de aquí mejor. Prácticamente lo echan, o sea, le dicen, tú estás loco, o sea, realmente vos te andas creyendo el Mesías enviado y nos estás metiendo en problemas nosotros. Entonces, hay que entender algo. No era fácil ser seguidor de Jesús en su tiempo. O sea, no podemos juzgar a Santiago y decir, este Santiago no creyó. No era fácil porque era meterse a problemas, no solamente con los judaísmos, no con el judaísmo, porque los judaísmos eran varios grupos que no creían lo mismo, sino meterse a problemas con el imperio romano. Entonces, es necesario reconocer que no era tan fácil. Hay énfasis también en la autoridad de las escrituras. ¿Por qué? Porque Santiago va mencionando a través de sus 5 capítulos, va mencionando las escrituras, lo que dicen las escrituras, en pocas palabras le da validez, y cuando habla de las escrituras no estamos hablando del Nuevo Testamento porque no estaba completo. Estamos hablando de aquellas escrituras antiguo testamentarias o veterotestamentarias como la conocemos,
se refería a eso, pero se supone pues que ya andaban por ahí, ¿verdad? Lo que conocemos nosotros como algunos fragmentos, algunas cartas, que le dieron también realce a la iglesia en aquel momento. Esa comunicación que había entre los cristianos fue bastante fundamental a la hora de la enseñanza en las casas o aún dentro de las sinagogas. Hay énfasis en la obra de la escritura. ¿Por qué? Porque da a conocer que la palabra cambia, que hay poder a través de la palabra. Y eso lo vamos a notar a través de las epístolas. Vamos a leer los capítulos, vamos a leer y vamos a ver los versos más importantes o aquellos en los que hay aparentes contradicciones. Por ejemplo, Dios. Para Santiago, primero que Santiago era como monoteísta, creyó un solo Dios. Pero ¿quién era Dios para Santiago? Era esa autoridad, ¿verdad? Manifestada en las Sagradas Escrituras. Era alguien que sí se había acercado a los seres humanos, pero que requería que en la gente hubiera un cambio. Era alguien a quien se debería reverenciar, a quien se debía seguir, a quien se le pedía sabiduría. Era ese Dios todopoderoso que merecía el respeto de los seres humanos, y lo vamos a ver a través de este epístola. El hombre y el pecado. Santiago declara que el hombre fue hecho a semejanza de Dios, pero que por la caída se constituye pecador. Santiago usa algunas palabras griegas para referirse al pecado. La palabra hamartía, que es errar al blanco, lo usa en el capítulo 1, verso 15, y parabates, que es transgresión de las normas de Dios también. Pasemos a la próxima. Ok, la salvación. Aquí vamos a lo que decía Nelson. Aunque Martín Lutero llamó a Santiago la epístola de paja, pues miraba como una contradicción la sola fe que Pablo predicaba y las obras de Santiago. Pero no había tal contradicción, pues Pablo enfatizaba la fe en cuanto a la salvación y predicaba sobre un cristianismo práctico. Y Santiago hablaba de que la verdadera fe tenía que dar evidencia. Este ha sido un gran problema, porque a nivel de la iglesia actual, y más cuando se carece de una teología, uno piensa que esto está en contradicción. De hecho, Lutero, si él tenía su Biblia, digamos, de ese canon bíblico que él andaba, quitaba la epístola de Santiago, porque para él, primero Santiago, y esto lo dice Lutero, Santiago era como un hipócrita que no creyó en Jesús en aquel primer momento, sino que hasta después, y además decía que Santiago iba en contra de Pablo, porque Pablo predicaba siempre de la gracia del Señor, de la misericordia de Dios, de su soberanía, de la salvación sin necesidad de las obras de la ley. Pero el problema es que debemos definir, ¿verdad?, qué era obras de la ley también, acerca de muchos ritos, y también podemos ver en las escrituras o en las cartas paulinas, en el corpus paulino, como le conocemos teológicamente, que el apóstol Pablo nunca desecha la práctica de buenos cristianos. O sea, no desecha el hecho que tenemos que dar evidencia. Lo que Pablo hace es que la persona que es regenerada no tiene que buscar dar evidencia. La persona que es regenerada le nacen las evidencias de que es cristiano. Es muy diferente a aquella persona que está luchando para que los demás vean que se porta bien. Un regenerado no va a luchar con eso. A un regenerado le va a nacer el querer hacer las cosas bien. La lucha que va a encontrar es con su propia naturaleza pecaminosa, pero él va a querer, le van a hacer las cosas bien, y no delante de los demás, sino que le van a hacerla aun cuando esté solo, porque ha sido regenerado. Esa es la lucha espiritual que realmente lleva el cristiano, que muchas veces queremos hacer las cosas de una manera tan buena, pero es nuestra naturaleza pecaminosa que no nos deja. Ahora, Santiago en su contexto, y según lo que estaba viviendo, imagínense un judaísmo que perseguían, cristianos que a lo mejor estaban, su misma epístola nos va a dar a entender qué problemas había. Había gente que no se juntaba con los pobres, que solamente se juntaba con los ricos. Había gente, hermano, que tenía una lengua tremenda, pues a la hora de poder hablar de los demás. Entonces era necesario que Santiago escribiera algo que dijera, hermanos, den evidencia de la fe, porque esa fe que ustedes están diciendo, que ustedes están proclamando, si no conlleva una práctica, esa fe es muerta, realmente no tiene vida, porque la verdadera fe sí tiene vida. Entonces, ¿qué es lo que Pablo predicaba? Pablo predicaba lo mismo. Pablo predicaba
solo que su énfasis era hablar de la salvación por gracia, o sea, que el ser humano no se la puede ganar, pero Pablo hablaba que el que está en Cristo es nueva criatura, en pocas palabras, nueva creación. Tiene una nueva creación. Así que, ¿qué podemos aprender, hermano, de todo esto? Que no hay ninguna contradicción, que realmente lo que había es que no se entendía, y esto es lo que hace la teología bíblica, porque la teología bíblica nos va a enseñar que cada carta o cada libro de la Biblia se tiene que ver en su contexto. Por ejemplo, hoy en día dicen, queremos saber qué dice la Biblia del amor y se van a toda la Biblia. O queremos saber qué dice la Biblia de la salvación y se van, hermano, a toda la Biblia. Y salvación en el Antiguo Testamento y salvación en el Nuevo Testamento son dos cosas bien diferentes. Entonces, no podemos estudiar ese mismo tema viendo toda la Biblia, porque el judío entendía salvación por el rescate de Dios de un problema, de una dificultad actual, digamos, de un ejército que lo había sitiado, y Jehová los iba a salvar destruyendo a los enemigos, a salvación en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con un rescate, o la palabra soter, que es sacar, de verdad, sacar de un hoyo, digamos, tiene que ver con que Dios nos rescata del juicio venidero hacia los pecadores o aquellos que se han rebelado en contra de Dios. Así que podemos entender hasta aquí lo que es lo generalizado de esta carta. Ahora, ¿creen ustedes que realmente estos mismos problemas se están dando en la iglesia actual? Por ejemplo, el hecho de que haya sección de personas en las iglesias, quizás. Hay problemas con la lengua de los cristianos y encienden grandes bosques. ¿Será que esta carta realmente es pertinente actualmente dentro de la iglesia? No sé si alguien quiere dar alguna opinión. Bueno, bendiciones. Yo siempre, cuando veo la carta de Santiago, me ha gustado bastante. De todas las cartas siempre me dirijo a ella porque la veo de una manera más explicativa. Y hay un versículo que es muy famoso de Santiago, donde dice que la religión pura y sin mácula delante de nuestro Señor Dios Padre es esta. Es decir, la verdadera vida piadosa que un cristiano tiene que tener es el visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y yo creo que por ser una de las primeras cartas que se escribió, el líder Jacobo quería tratar de enseñar a los demás que tenían que ayudar, tenían que dar esa caridad ante la situación que se estaba viviendo en esa época, de muchos huérfanos, de muchas viudas. Vemos cómo los apóstoles tenían esa complicación de las viudas. Entonces, en ese contexto había una necesidad grande. Y entonces, como iglesia, Santiago trataba la manera de inculcar eso. Y bueno, hoy en día, de igual manera, pero como el pastor nos acaba de mencionar, digamos, de la lengua, de todo ese comportamiento, es que prácticamente es una ética cristiana. Es como un pequeño proverbio del Nuevo Testamento de cómo uno se tiene que comportar. Y eso nos enseña a nosotros de cómo es la manera que nosotros debemos modelar la vida cristiana. Entonces, y muchos de estos principios se nota visiblemente en la actualidad, en el contexto. Pero nosotros siempre yo siempre tengo esto en mente, de que todo lo que nosotros hagamos, como dijo el apóstol Pablo en capítulo 3 en adelante, debe serlo con amor. Así que todas buenas obras, toda caridad, tiene que ser siempre con amor. Amén. Ok, bueno, hasta aquí, hermano, lo que hemos visto es una explicación más que todo generalizada acerca de, un resumen acerca de lo que es la carta de Santiago. Entonces, es unánime que se cree que quien escribe es Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesús. Entonces, eso lo vamos a encontrar
en todo libro, hermano, de que queramos leer, de que sea bautista reformado, sea de algún seminario muy reconocido, casi es unánime. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender en este seminario? Vamos a aprender acerca también de la crítica. ¿Por qué? Porque es muy necesario ser un poco más investigativo. Por ejemplo, la gente da por sentado, en la mayoría de seminarios dan por sentado que el Evangelio según Mateo fue escrito por Mateo y hasta ahí lo dejan, pero realmente, si somos sinceros, ese es un Evangelio anónimo. Realmente no sabemos quién lo pudo haber escrito realmente. Ahora, las evidencias van dando una respuesta, pero ustedes, los que ya estudiaron Evangelios conmigo y han leído, se dan cuenta que realmente no hay como una evidencia sólida, ¿verdad? Que uno puede decir, ah, pues sí, aquí está. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta carta también o con las epístolas generales que vamos a ir leyendo? Haciendo una investigación general, pero también haciendo una investigación crítica. Y para hacer este estudio crítico, yo realmente prefiero que nosotros estudiemos juntos este libro del teólogo Daniel Margaret, ¿verdad? Que él es un estudioso del Nuevo Testamento, que para mí es uno de los mejores, ¿verdad? En cuanto a esta enseñanza. Entonces vamos a ir viendo este material y estudiando un poco, incluso leyendo juntos para poder ir analizándolo de una manera correcta. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar otro estilo de ver esta carta general, digamos, o católica, como se hace llamar también, universal, nos va a dar otra visión. Y ya no vamos a estar como encerrados solamente en esta explicación generalizada, sino que vamos a tener otro tipo de supuestos en cuanto a la escritura, en cuanto al autor, en cuanto a la fecha. Entonces, quiero que guarde esta diapositiva, yo se la voy a enviar, porque aquí hay una fecha, ¿verdad? Aquí hay una fecha que se dio y que es un consenso en la mayoría de teólogos reconocidos. Pero ahora bien, de teólogos a teólogos, hermanos, hay diferencias también. Digamos, hay quienes se quedan ahí, ¿verdad? Ah, me quedo con esto y hay quienes están haciendo un poco más de investigación. Así que yo espero que aprendamos juntos, hermanos, de esta carta. Y por el tiempo, mi pensada era que nosotros viéramos hoy mismo, ¿verdad? Una explicación del pastor Daniel Margaret y pudiéramos estudiarla y analizarla, pero pues perdimos un tiempo ahí por estar arreglando lo que es lo de la computadora y estar viendo cómo hacíamos, pero ya para la próxima ya sabemos cómo hacer y espero que nos conectemos, ¿verdad? Ahora bien, quiero dejar este espacio para que hablemos nosotros. Primero, una pregunta, ¿qué entendemos nosotros y por qué creemos que estas epístolas se llaman epístolas generales? Y a esto sí voy a hacer preguntas así, hermano, a nombre. Voy a pedirle a mi hermano Francisco Pineda, ¿qué entiende usted, hermano, por epístolas generales? La verdad, hermano, entiendo que son las cartas que han escrito, por ejemplo, Juan, Pedro, y son los mensajes que fueron, que ellos escribieron para la iglesia, solamente es lo que yo creo que es. ¿Alguien más, hermano? Amén, pastor. Bueno, creo, no estoy seguro que son epístolas que no tienen un destinatario específico, como lo podemos ver en las cartas paulinas, que en su mayoría son enviadas a una iglesia especial, como los Gálatas, Corintios, los romanos, o a una persona en específico, como el caso de Timoteo y de Tito. Estas son más bien cartas que, si bien es cierto, por supuesto que tienen que tener pensado en la mente del escritor un autor, pero la carta misma no está así tan enfocado esa parte del destinatario. Y solo algo que quería decir antes, pastor, y es algo de las cosas que yo quisiera al instituto y al equipo que le apoya, porque yo había tenido experiencia. El instituto bíblico que yo había experimentado era
la réplica de la doctrina de una denominación, pues era esto creemos nosotros y no había espacio mucho para el análisis. Y fue a través de este instituto que Dios me permitió a mí abrir mi mente a conocer otros puntos de vista, otro pensamiento. Al cabo que yo con toda sinceridad y para gloria de Dios creo y puedo decir que no soy el mismo desde que empecé a estudiar acá, empecé a, a conocer y no más entiendo que no sé nada y que conozco menos porque el conocimiento es tan vasto, tan grande y lo que sí pues que le pido a Dios cada día pues que me ayude a poner en práctica eso, pero sí felicitarle por eso, por esa visión abierta de poder conocer, de poder escuchar los puntos de vista contrarios, porque lo que sucede cuando solo tenemos nuestro punto de vista institucional es que cuando nos encontramos con alguien que piensa distinto, que tiene contextos, que tiene argumentos históricos para rebatir nuestro punto, pues nos quedamos sin saber qué decir. Y este estudio así, de la forma como se hace, creo que es lo mejor y lo más indicado para tener una visión más correcta y completa de la Biblia. Así que, pues aprovecho si no lo había hecho y darle y agradecerle por permitirme haber sido parte de esto. Amén. Muchas gracias, Nelson, por tus palabras. Y creo que a mí me tocó lo mismo también, ¿verdad? Porque venía pues de otros seminarios, aunque tenía un acercamiento ya con la crítica, digamos, al comenzar a ser parte de este instituto y a comenzar a trabajar de lleno en él, a revisar los materiales, a poder ser participante ya como maestro, ¿verdad? Después ya como representante acá, me metí de lleno y para mí fue bastante bonito también. Entonces, es lo que trato de transmitir siempre y la apertura que debe de haber, porque yo creo que un estudiante de teología debe de conocer todos las posiciones teológicas y qué bueno, ¿verdad? Que tú sientas eso y que el instituto sea de bendición, no solamente para ti, para mí también, para todos los que hemos estado estudiando y espero que para los nuevos también. Este es muy diferente, hay posturas, como decía Nelson, que van a chocar de repente con las posiciones. De hecho, una de las cosas importantes acá es que un alumno puede decirme, maestro, yo no comparto lo que usted está diciendo porque yo creo esto. Y aquí no va a haber problema, nadie lo va a aplazar a usted por no creer lo mismo que nosotros. Realmente lo que nos interesa es que usted tenga su punto teológico muy claro, muy firme, pero que lo defendamos, que lo dialoguemos. Eso es lo que interesa. Ahora, no sé cuánto tiempo nos queda, realmente nos quedaría una vez porque es de 8 a 10, pero no sé si ya dan sueño, ¿va? Porque si no cortamos y seguimos en la otra clase con lo que decía o logramos terminar este tiempo, ustedes me dicen. Se durmieron todos. Ahí me Pues dice usted. en mi caso lo que diga la mayoría, pastor, lo que usted Okay, considere ahí, usted nos avisa. okay. El pastor igual ahí considera ahí el tiempo. Bueno, ya se conectó nuestro hermano Samuel Monroy, nuestro hermano de Honduras. Okay. Se está conectando ahorita. Bueno, vamos a leer un momento más, ¿verdad? Y había Alex, te mandé el material, página 407. Vamos a ese material, creo que es la página 407, si no me equivoco, libro de Epístola de Santiago. Ok, hermano Samuel Monroy, bienvenido a la clase, muchas bendiciones. No sé si nos escucha, hermano Samuel.
Ahí se puede encender su micrófono para que podamos escuchar. Hoy sí, pastor. Hoy sí lo escucho, pastor. Ah, ok, muchas bendiciones, mi hermano. Muchas gracias, igualmente. ¿De qué parte de Honduras nos saluda? Estamos de aquí de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. Cortés. Yo fui varias veces a San Pedro, como unas 8 veces, pero más que todo a Progreso, a Mero San Pedro. Allá estuve en la iglesia en aquel tiempo, del pastor Alejandro Espinosa, el Chaday se llama. Fui varias veces ahí. Sí. Amén. Y también estuve en Santa Rita. Santa Rita. Santa Rita Lloro. Exacto, ahí. Ahí fui a comer a Las Tejas, se llama un lugar ahí. Solo ahí le gustaba ir a comer a varios conmigo. Sí, sí, hombre. Sí, ahí hacen comida rica, pastor. Sí, no, un saludo y me gusta bastante la comida hondureña, ¿verdad? Y pues el ambiente, muy, muy bonito. Me vine parado en un bus desde San Progreso, creo que me vine, Sí, sí. parado hasta la Matillo. O sea, imagino 7 horas porque venía lleno ese bus un día. Ese día sí pasé la prueba, pero No, hombre, sí, pasó la prueba de andar como a pie, porque cuando uno camina bastante, sí, exacto. sí, ya me imagino, ya me Es imagino. solo dormir a la casa, pero bueno, una bendición, hermano, tenerlo por acá y para los hermanos que se han conectado de Guatemala también. No sé si el hermano ya se durmió, se fue, todavía está con nosotros. Eh, pero una bendición tener a nuestro hermano de Guatemala. También yo estuve en Guatemala, Antigua también, ahí en Guatemala, a la ciudad de Guatemala. Y he estado en Nicaragua, también son los únicos países que he visitado hasta ahorita. Pero es de bendición, ¿verdad? De bendición Así es, conocer. pastor, sí. Mire que nosotros, yo tenía problemas para conectarme, hasta ahorita logré hacerlo por la señal que acá estaba un poquito dañada, entonces, pero gracias a Dios, mire, pastor, que ya nos conectamos. Ok, hermano, es una bendición. Al principio tuvimos problemas también para conectarnos, pero ya estamos. Ahí ya vimos una diapositiva en la primera clase. Yo se la voy a enviar al grupo, a nomás cortar para que tengan esa diapositiva de qué es lo que vimos ahora. Y les explicaba, ¿verdad? Que vamos a ver en esta clase 2 áreas. La primera área es la diapositiva que les voy a estar compartiendo de lo general que se cree. Por ejemplo, hoy hemos visto la epístola de Santiago. Hay algo general que se cree, el autor, quién la escribió, posible fecha, y eso es general porque la mayoría de teólogos reconocidos como que seguimos nosotros, precisamente John MacArthur, Sugel Mitchell, Núñez, John Piper, todos los teólogos que son buenos, pues en estudios bíblicos reconocidos, dan estas fechas. Pero también hay otro grupo de teólogos que son más críticos, Daniel Margaret, vamos a ver, por ejemplo, otros de Nuevo Testamento como Raymond Brown, o sea, gente que muchas veces incluso desconoce, muchos estudiantes de teología, muchos pastores, pero que son un poco más investigativos en esta área, en el Nuevo Testamento, y muchas veces no concuerda con lo que nosotros nos han enseñado acerca de una epístola. Por ejemplo, le decía que hay gente que cree que Mateo escribió Mateo y eso se ha estipulado, pero realmente esa carta es anónima, porque fue la tradición la que dijo, bueno, Mateo escribió Mateo. Por ejemplo, la tradición fue la que dijo que Mateo había sido escrito primero y así aparece en nuestras Biblias, pero realmente la investigación teológica concuerda en que Marcos fue el primer evangelio escrito. Entonces, pero realmente hay cosas de tradición y hay cosas de investigación teológica. Ahora bien, hay cosas generales y para estas cosas críticas he decidido que juntos vamos a leer un libro de Daniel Margaret. A mí me gusta mucho que los alumnos lean, que tengan libros, que investiguen. Vamos a ir leyendo un libro y vamos a irlo analizando realmente qué es lo que él propone en cuanto a la carta de Santiago. Así que no sé, Alex, si tenés listo el librito por ahí. Ahorita ya, Okay. ahorita vamos acá. Sí, de aquí. Sí. Ok. Quiero ver aquí, no sé cómo es el
más grande yo porque no tengo. Ok, está bien. Ahí está bien. Ok, dice la carta de Santiago. Dice declarada, dice carta de paja por Lutero, lo que hablábamos al principio con Nelson. Dice, debido a la perícopa aparentemente antipaulina de Santiago 2, 14 al 26, que dice que la fe sin obras es muerta, donde el autor pone en guardia en contra de una fe sin obras y elegida por su ética de la pobreza como uno de los textos fundadores del movimiento reformador valdense de Pedro Valdés a finales del siglo XII y a principios del siglo XIII. La Carta de Santiago constituye, dice, por constituye por muchas razones un texto único en el Nuevo Testamento. Parece que en ella, dice, está ausente toda reflexión explícita sobre la cristología, sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús y sobre el anuncio de la salvación. Por esta razón, a veces se ha llegado incluso a dudar de su proveniencia cristiana. Y se han interpretado las dos formulaciones cristológicas explícitas de Santiago, el 1.1 y 2.1, como interpolaciones destinadas a cristianizar un escrito que originalmente provenía del judaísmo helenístico. Eso y dice interpolaciones, es que probablemente para los críticos esta carta era más que toda cuestión judía helenística y alguien la encontró o alguien dijo, bueno, esta carta la podemos volver cristiana y le agregó el verso 1 del capítulo 1, verso 1 y del capítulo 2 le agregó el verso 1 también para poderla hacer más cristiana, ¿verdad? Pero dice que originalmente provenía del judaísmo helenístico. Esto es lo que creen algunos. En realidad dice constituye uno de los textos éticos más interesantes y más sugerentes del Nuevo Testamento. Presentación, dice. Esto es bien interesante, este extracto que vamos a leer. Dice, la Carta de Santiago dirige una mirada amplia a la vida económica y social que rodea el cristianismo primitivo y ofrece a las comunidades cristianas una enseñanza ética social de gran agudeza. Su lenguaje no es especulativo, parte de una observación precisa de la vida cotidiana de los cristianos, pero también del hombre de los primeros tiempos del imperio. La cultura única y la unidad de lengua heredadas del helenismo y la paz asegurada por Roma en toda la cuenca mediterránea hacen del mundo occidental un gran espacio de prosperidad económica y de intensos intercambios de mercancías, de ideas y de personas implicadas material y espiritual. Dice, perdió. Ok, y espiritualmente en la movilidad de una sociedad que promete tanto ascensos vertiginosos como miseria. Las personas cuya existencia es evocada por Santiago pierden su identidad y dejan que se destruya lo que constituye lo esencial de su vida. Enraizada en una espiritualidad veterotestamentaria, en una tradición de los dichos de Jesús que se asemeja con frecuencia a la del Sermón de la Montaña, de Mateo 5 al 7. Santiago opone, dice, a la ideología dominante una ética de la pobreza a quien la siga. Le promete no solo salvación escatológica, sino la conquista de la vida y de la felicidad presente. Ahora, ese extracto lo que quiera entender es que en el tiempo de Santiago, acuérdense que el tiempo de Roma, pues dominante, había gente económicamente muy bien, pero había una ética que Santiago quería darle a los cristianos, o sea, aquellos judíos convertidos, y era que realmente
el hecho de la pobreza no era algo malo dentro del cristianismo, pero muchos cristianos estaban uniendo a gente rica y menospreciando al pobre. Por eso Santiago propone de repente, si ustedes ven a entrar a una gente que no tiene nada, pero ven entrar a alguien que trae un anillo, que viene bien vestido, o sea, ustedes hacen acepción de personas. Es lo que la iglesia vivía en ese momento y era pertinente esta carta porque realmente estaba perdiendo la esencia de estas personas al modo de creer que la pobreza, incluso muchos creían que la pobreza era algo malo dentro del cristianismo. Y ahora mismo hay personas que siguen creyendo lo mismo. Yo vengo de iglesia, hermano, donde hablar del reino era hablar de gente que andaba dinero. O sea, yo visitaba iglesias donde tenía que andar uno bien vestido, andar su saco, andar escuderos, le decíamos a nosotros, la gente que nos andaba cuidando, nos andaba sirviendo, nos andaba limpiando la cara, y todas esas cosas las vivimos, y era como el que andaba en este tipo de congregación, tenía que tener dinero. Tenía que tener dinero. Yo, por ejemplo, ahí con mi hermano que es de Honduras, me tocó ir a Honduras varias veces, hermano, y muchas veces me iba sin dinero, pero tenía que andar mi saco, tenía que andar muy bien vestido, porque todos los demás pastores andaban bien, pero todos andaban carros, nosotros íbamos de este país, y era como que teníamos que andar bien vestidos, porque era parte del reino que un cristiano tuviera dinero, que un cristiano estuviera bien vestido. De hecho, en las predicaciones uno decía, Dios va a proveer y no tenemos que ir, aquí en El Salvador se dice, no tenemos que ir a la gachón, ¿verdad? Agarrar ropa de $1, de 2 coras, porque Dios nos va a proveer y nos vamos a vestir bien. Y esa mentalidad se le va metiendo a uno. Y es lo que pasaba en el tiempo de Santiago. Era un tiempo donde realmente la gente estaba equivocada en el concepto cristiano. ¿Por qué? Porque el imperio, hermano, era algo opulento en cuanto a ganancias. Y mucha gente se unía, habían esclavos, habían tantas cosas que podían perder al cristianismo, que había una iglesia, hermano, que había una iglesia que realmente menospreciaba a la gente pobre. Así que era de volver a una fe en acción, a una fe práctica. Y eso es lo que está haciendo Santiago. Ahora, género literario. Fíjense bien lo que ya estudiamos acerca de la carta. Dice que se llaman cartas generales porque realmente, como decía Nelson, decía alguien más ahí, esta carta era enviada, hermano, no a un destinatario realmente, no a una sola iglesia, sino a los cristianos en general. Pero dice acá, desde el punto de vista literario, voy a pedirle a Nelson que me ayude a leer lo del género literario. Ahorita, Okay. desde el punto de vista literario, la Carta de Santiago se presenta como una encíclica, es decir, como una carta circular destinada a la Iglesia Universal, enviada por Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la diáspora. Esta designación de los destinatarios tiene que ser entendida de forma metafórica. Los lectores, para los que nuestro escrito ha sido redactado, son sin duda los cristianos dispersos en el universo ideológico, económico y social del imperio. A continuación, el cuerpo de la carta se dirige a los hermanos, a mis hermanos o a mis hermanos queridos, y con ello pierde su carácter de carta. Falta toda alusión precisa a la situación particular de los destinatarios, toda mención de las relaciones personales que unen al autor con estos, y al final del escrito toda conclusión epistolar, saludos directos, indirectos, buenos deseos. En cambio, aunque no se estén unidos entre ellos explícitamente, se suceden los aforismos, las enseñanzas morales que recuerdan por su forma las diatribas de los filósofos y de los predicadores populares de las escuelas filosóficas helenísticas, cínicos estoicos, así como declaraciones y denuncias proféticas. Okay. Entonces estamos viendo que es como una encíclica, ¿verdad? Que encierra muchas cosas, aforismos, o sea, ya son como frases o oraciones breves mencionadas en aquel tiempo,
diatriba, ¿verdad? Que tiene que ver con prácticamente atacar, ¿verdad? Los dichos de alguien o alguien realmente en la cuestión griega. O sea, porque hay de aquellos, ¿verdad? Que hacen estas cosas o estos hermanos. O sea, hay ese tipo de frases que realmente va retomando Santiago, que es una encíclica, algo epistolar que va dirigida, decía él, que es metafórico a los dispersos, a las 12 tribus. O sea, no necesariamente a las 12 tribus, sino que eso es metafórico, realmente es a todos aquellos judíos convertidos, cristianos, pero que hay ciertas frases que se agarran de los filósofos y todas esas cosas hay que entenderlas, porque es como cuando Pablo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa no es una frase realmente nacida en el cristianismo. Esa es una frase nacida por los filósofos griegos que Pablo retoma para poder enseñar ya en el cristianismo. Ahora, ¿qué podemos decir de la...? Sí, dígame. Una pregunta. En base a lo que acabamos de leer, y fíjense que pensándolo bien es cierto, es decir, no tiene la estructura de una carta, es decir, no... De saludo. No hay un saludo, no hay una mención directa a una persona, ni la despedida normal de una carta. ¿Santiago en sí se considera una carta o podría tratarse o considerarse como un libro mejor? Quizás no como un libro, sino que sí como porque contiene también ciertas cosas de una carta. O sea, no es que no están ahí, sino que hay saludos, dice, directo e indirecto, o sea, buenos deseos realmente. O sea, no podemos sacar que no tiene el contenido de alguna carta, es solo que no es como las demás, o sea, no es como las demás, pero no entraría en la forma de un libro porque ya no es una cuestión teológica de una enseñanza. Por ejemplo, hablemos del libro de los ¿qué puedo decir? El libro de los Hechos, por ejemplo, que ya no es una carta, sino que ya es algo que relata algo que pasó en algún momento determinado después de la resurrección de Cristo y de cómo quedaron los apóstoles después de Cristo. Entonces es diferente, digamos, la estructura de un libro con la estructura de una carta, y es por eso que hasta el día de hoy Santiago es tomado como una carta, solamente que no una carta como tal, sino una encíclica o algo parecido, casi pareciéndose a un escrito como un libro, pero no, realmente sigue siendo una carta, solamente que circular, una epístola realmente que va dirigida a toda la iglesia, pero hay suficiente evidencia para que se mantenga en esa área de carta, aunque no traiga los elementos de una carta realmente. Profesor, bueno, también otra postura que escuché es que parece que también lo leímos en la diapositiva anterior, que era como un sermón volante. Y entonces ya escuché de un hermano que lo veía como una homilía. Es decir, un sermón plasmado. Sí, de hecho es lo mismo que se dice de Hebreos, que a Hebreos lo tienen también no como una carta, sino como un sermón, como una homilía también realmente, pero escrito. Ahora, pudiera ser lo mismo porque prácticamente lo que va es, digamos que si es un llamado de atención, una orientación hacia la iglesia, se ve como que es un sermón, solamente que se va en una estructura de una carta, porque hay elementos también, desde que dice a los hermanos que están, a las 12 tribus que están dispersas, ya te das cuenta que ya no solamente era un libro para que estuviera ahí o para que lo leyeran cuando quisieran, sino que realmente era lo que tenía que llegar a las demás personas. O sea, eso es lo que da lugar a que se crea que era una carta, no con la estructura de las cartas realmente como se conocen en el Nuevo Testamento, sino diferente, pero que sí contiene elementos indirectos que lo hace empezar como una carta. Ahora, que dentro de esta carta o de esta encíclica, dentro de esta epístola, hay elementos de sermón, hay elementos ya no como de una carta escribiendo, ¿verdad? Para que, como hacía el apóstol Pablo, sino realmente que recogía un sermón. Prácticamente creo que eso se puede hacer también en una carta, y el apóstol Pablo mismo, en muchas estructuras de las cartas que le enviaba, prácticamente era un sermón el que le estaba dando, una enseñanza directa a la que le estaba dando a la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero son
como le digo, son diferentes elementos. Puede ser que Daniel Márgara tiene su postura, puede ser que igual Pérez Mío, ¿verdad? Tiene una postura. Entonces, lo interesante de esto es que estamos leyendo un material en el cual tiene que ir abriendo la mente, ¿verdad? Tiene que irnos abriendo ese pensamiento para que nosotros podamos investigar. Usted sabe que la idea del instituto es que indaguemos, es que quedemos en dudas esta noche, pues, y que vayamos a investigar, bueno, que tengo que leer esto, porque tengo que saber qué es la verdad acerca de esto. Así que muy interesante las posturas sobre la homilía, sobre la predicación, porque eso nos va guiando más al conocimiento de esta carta. Ok, vamos a leer la estructura. Le voy a pedir a nuestro hermano Samuel que nos ayude a leer sobre la estructura de esta carta. Dice la estructura, continúa planteada la cuestión acerca de si la presentación de los argumentos sigue o no un orden sistemático. Si hay una unidad en la demostración, es de orden temático y permanece implícita. A diferencia de las cartas, no sé si estoy abajo o arriba donde dice, a diferencia de las cartas de Pablo, de Pedro o de Juan, Santiago se contenta con juxtaponer los elementos que constituyen su parénesis. Luego está la estructura de la carta de Santiago. Dice, no sé, pastor, si avanzo o... ¿Sí? Dice, dirección y saludo epistolar. Soportar las pruebas, dice 1, 2 al 19. Luego dice el tema, la prueba de la fe. Resistir a la dispersión. Luego en el del 9 al 11 dice resistir a las riquezas. 1.12 dice bienaventuranza de quien soporta la prueba. Y luego resistir a los determinismos. Realizar la palabra y resistir a las relaciones de fuerza. 1 al 19 dice el tema, la obediencia de la fe. Resistir a los poderes de discriminación. Poner en peligro la propia fe, la fe y sus obras. Vigilar el lenguaje y luego servicio y dominio de la sabiduría. Tenemos el otro tema que dice atestiguar la providencia de Dios frente a los poderes. El tema, la fidelidad de la fe, la palabra y el respeto, advertencias proféticas, palabras a los hombres del negocio, palabras a los ricos, palabras a los creyentes, vivir en la verdad y en la claridad, acompañar a los enfermos y curar a los pecadores, reconducir a los extraviados. Entonces, ahí está la estructura y dice que aparte de lo que retomaba del apóstol Pablo, a los saludos y todo eso, realmente lo que usa Santiago es la parénesis, que tiene que ver con la exhortación o los avisos. Realmente por eso cambia la estructura, porque ya no es como las otras cartas, ¿verdad? Saludos, estoy orando por ustedes, miren, no hagan esto, ¿verdad? Que va un poco más así detallado, sino que va directamente. Son exhortaciones directas y son avisos. O sea, realmente retoma esa parénesis, pero no lo saca de que sea una carta o circular, sino que realmente la estructura viene siendo muy diferente. Ahora vamos a ver lo que es la composición. Dice, aunque parezca extraño dentro del canon nuevo testamentario, el género argumentativo que da la carta de Santiago, dice. Okay. Su estructura fragmentada y su estilo metafórico, realista y concreto es el mismo estilo de la predicación moral de los filósofos helenísticos y de la tradición sapiensal del Sirácida o del libro de sabiduría. Este es un libro apócrifo.
se encuentra tanto en la exposición de los fragmentos de Teles, dice, hacen de la enseñanza cínica de Bion sobre la pobreza en los, si vamos al otro lado, en los dichos de Diógenes y Antístenes, citados por Diógenes Laercio, o en la predicación de Jesús, al menos en la forma que le dan el Evangelio de Tomás, o sea, o la fuente Q, o el Sermón de la Montaña. Ya ve que aquí cambia la estructura. En lo que leímos anteriormente dice explícitamente, o sea, en lo que estuve en la diapositiva, que Santiago agarra del Sermón del Monte, todo prácticamente, de los dichos de Jesús. Pero esta posición, esta investigación ya va diciendo que agarra de otros libros, no solamente de la cuestión griega, de los filósofos griegos, sino también de libros apócrifos también. Esa es la importancia de poder leer la crítica también acerca de estas cartas. Dice, el razonamiento no se construye con una serie de silogismos y de demostraciones lógicas, sino que asocia breves escenas de diálogo ficticio a parábolas. Ok, Pastor Álvaro. Dice, a parábolas y a series de paradojas que por su ironía y su exactitud rozan a veces la broma. Se ve, por tanto, que el autor de la carta es una persona cultivada e instruida en la escuela helenística de la retórica. En todo el Nuevo Testamento, dice, el vocabulario de Santiago es el más rico, o sea, cuenta con 63 hapax neotestamentarios. Es también el más cultivado. Santiago no duda en forjar términos nuevos. Al parecer, dice, 13 términos griegos aparecen en él por primera vez. Se sirve de un amplio repertorio de conocimientos literarios y filosóficos para iluminar el mundo que lo rodea e interpretar la realidad que describe. Las referencias al Antiguo Testamento griego es manifiesto que el autor trabaja, dice, a partir de la Septuaginta. Se enriquecen con alusiones a tradiciones procedentes de Epicteto y de Séneca. Sus palabras de sabiduría o sus invectivas proféticas se adornan con construcciones tomadas de la literatura de Hipócrates o de Sófocles. Este amplio abanico de referencias no significa necesariamente que el autor tenga acceso al conjunto de la literatura que utiliza. Es posible que utilice tanto para la Septuaginta como para los autores clásicos y helenísticos, florilegios de textos o manuales de citas. Dice, la competencia lingüística de la que el autor evidentemente corresponde, dice, a su arte de manejar la retórica. Domina el ritmo, la rima, la aliteración y la asonancia. Emplea juegos de palabras, se sirve de figuras de sintaxis como los paralelismos, las inclusiones y la antítesis, y de figuras semánticas como el pleonasmo, los sinónimos. El ejemplo, dice, la comparación y la parábola, las metáforas y la ironía, las formulaciones, confusión y interpolación desempeñan un gran papel en su argumentación. Usa con frecuencia la pregunta retórica, el imperativo, el apóstrofe directo, hermano, pero también interpolaciones inesperadas como adúlteros o pecadores y la ficción del diálogo. Ok, entonces ya no vemos de la misma manera la estructura de Santiago. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tiene tanta estructura, no solamente antiguo testamentaria, no solamente de documentos apócrifos, sino también cuestiones griegas, que lo que podemos entender es que esta carta no la podemos solamente leer y decir, bueno, sí le escribió Santiago, el hermano de Jesús, y agarró del Antiguo Testamento y agarró de los dichos de Jesús. Realmente tenemos que estudiar esta estructura más a fondo y poder dar una mejor explicación, no leerla, ¿verdad?, a la ligera, sino realmente tener, como dice ese último, esta última frase, diálogo, un diálogo acerca de esta carta que nos pueda dar un mayor entendimiento. Yo sé que muchas personas a la hora, por ejemplo, los estudiantes o otros pastores, cuando uno les dice, no, esa es una frase realmente griega, muchas veces dicen, no, ¿cómo es posible? Si lo bíblico tiene que nacer de Dios y tiene que nacer de los escritores, porque muchos no conocen que realmente, por ejemplo, la Septuaginta,
que es el Antiguo Testamento al cual Jesús tuvo acceso y los apóstoles también, tenían cuestiones griegas. Si nosotros estudiamos esos textos, hermanos, nos vamos a dar cuenta de muchas diferencias realmente al texto hebreo. Pero son otro tipo de temas que lo van a ver ustedes al llevar lo que es Antiguo Testamento, los que ya lo llevaron, ya pasaron ese tipo y vieron lo que es la poesía hebrea, y es lo que está hablando acá en algunos temas que vimos. ¿Ok? Vamos a pasar al otro. Ok, contexto y circunstancias históricas de reproducción. Tanto el medio de origen y la fecha como el autor y los destinatarios de la Carta de Santiago siguen siendo enigmáticos para la investigación histórica y literaria. Las dudas de los investigadores se refieren a la singularidad del escrito con respecto al desarrollo del Corpus Paulino. A pesar de Santiago 2:14 al 26, dice, con respecto a la historia de la misión ofrecida por la obra lucana y con respecto a la historia del judaísmo, de la guerra judía y de la destrucción del templo, que nos sirven como referencias para establecer la cronología y la geografía de la producción literaria cristiana del siglo I, tampoco dice las afinidades literarias con el Sermón de la Montaña y el Evangelio de Mateo permiten una reconstrucción de la historia de las tradiciones que lleve a conclusiones inequívocas. El autor, la carta misma se presenta como obra de Santiago, obra de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero esta afirmación plantea más problemas que los que resuelve, fíjense. La carta de Santiago y los Santiago del cristianismo primitivo. En estos 10 minutos, que dice que la primera cuestión se refiere a la identidad del Santiago, dice, al que la carta se refiere. En el Nuevo Testamento, en efecto, hay varios personajes llamados Santiago. El primero es Santiago, ¿ok?